Bienvenidos a En la Palabra de Nadie. Me encuentro junto al psicólogo, psicoterapeuta, docente, investigador Federico Sánchez. ¿Cómo estás, Federico? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que contento con esto. Siempre lo que sea hacer divulgación me parece fantástico. Bueno, la idea en esta serie de videos es tratar temas relacionados a la psicología científica y a la psicopatología sobre todo. Bueno, intentaremos hacer una serie de la mayor cantidad de psicopatologías posible. Anteriormente tratamos el TDA y el TDAH con Mauro Colombo. Y bueno, también hicimos un video sobre mitos del conductismo con Florit y Carolina Marcelier. Y bueno, ahora el tema es trastornos de ansiedad y la ansiedad, que es un tema muy interesante. Yo recomendaría que miren todo el video porque esto no se relaciona solo con psicopatología, sino que se relaciona con temas que interesan a la comunidad en general, tanto en lo que respecta a las adicciones, al consumo de drogas, como a fumar o a beber alcohol o a incluso la sexualidad. Es un tema muy amplio que creo que les va a interesar a todos y tenemos muchas preguntas porque es un tema que abarca demasiados aspectos, como vengo diciendo. Así que recomiendo que se aguanten hasta el final, seguro va a ser bastante extenso. Para empezar, creo que la pregunta fundamental, la más importante, es ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se respondería a esta pregunta? Mira, la forma de responder esa pregunta es explicar que la ansiedad es una emoción. ¿Sí? Es un tipo de emoción como cualquier otro. Es una emoción que se seleccionó, ¿sí? Por medio de la evolución, y que es normal y que sana, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad específicamente como emoción? La ansiedad se define como miedo anticipatorio. O sea, el miedo es algo inminente, algo que está en este momento. O sea, yo puedo tener miedo, porque si me ladra un perro, puedo tener miedo en el momento, ¿sí? Pero ansiedad sería yo tener miedo de salir porque tengo miedo de cruzarme con un perro. Eso es ansiedad. O sea, la ansiedad tiene que ver con miedo a algo que va a pasar, ¿sí? No a algo que está pasando. ¿Sí? Eso es una diferenciación que me parece que es importante. Esa es la definición de ansiedad. ¿Sí? ¿Se puede decir que la ansiedad es inherentemente mala? No, al revés. La ansiedad es inherentemente buena en general. O sea, sin ansiedad no podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos. La ansiedad te permite prepararte para un examen, la ansiedad te permite prepararte para un primer día de trabajo, la ansiedad te permite para hacer un montón de cosas. Porque la ansiedad como emoción lo que hace es darte la energía suficiente para poder afrontar una situación que va a venir. Eso es lo que hace la ansiedad. Entonces la ansiedad no solamente no es inherentemente mala, sino que en su justa medida es buena, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede hablar de síntomas físicos de la ansiedad? Por ejemplo, dolor de Sí, panza. sí, totalmente. En realidad es interesante, ¿no? Porque si vos hablas de síntomas físicos de la ansiedad, muchos síntomas físicos de la ansiedad están en otras emociones. Y yo esto siempre lo explico cuando doy la clase de estrés, que el estrés es una respuesta fisiológica que se comparte con muchas emociones. Las mariposas en el estómago del amor son muy similares a el retorcijón de panza que tenés cuando vas a dar un examen. Lo que sí estaría bueno entender es que hay ciertas partes específicas fisiológicas que tienen que ver con transpiración de la mano, escalofríos, sudoración, taquicardia, morder la boca. O sea, por ejemplo, en trastorno de ansiedad generalizado, algo muy común es que la gente sufre de bruxismo. Nada, hay un montón de sintomatología que se refiere, estar mareado, ¿sí? Tener problemas gastrointestinales, acidez, etc. Claro. ¿Sí? ¿Qué otras Entonces, formas tiene varía. la ansiedad de manifestarse además de estos síntomas físicos? Además de los síntomas físicos, tiene una característica de pensamientos. En general, la ansiedad tiene pensamientos que tienen que ver con la preocupación y tienen que ver con la imposibilidad de controlar lo que va a pasar, ¿sí? Y la impredictibilidad, esto es, no saber si va a pasar algo o no, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión de anticiparte. O sea, la ansiedad es una emoción que piensa a futuro, ¿sí? No es del momento. Suelen ser personas que suelen estar pensando en cosas que van a pasar. Me va a ir mal en el examen, ¿sí? Seguro me van a poner un cero, o va a no venir el colectivo a tiempo y va a llegar tarde, entonces se me van a bochar. Los pensamientos y una sensación, digamos, una sensación que tiene que ver con una percepción personal desagradable, digamos. O sea, es una emoción que se vive de forma desagradable en general, no se vive con placer. Claro. ¿Todos sentimos igual la ansiedad o depende de cada sujeto? Qué buena pregunta. En realidad, en general, las emociones comparten ciertas cosas. Sin embargo, lo que te puede gatillar la ansiedad y la preocupación específica y el tipo de pensamiento particular es propio de cada persona. O sea, no a todo el mundo
no todo el mundo comparte la misma historia preexperimental, o sea, la historia previa a desarrollar o sentir ansiedad. Entonces eso va a depender mucho de la persona. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre tener ansiedad y lo que se dice estar nervioso? ¿Viste? Porque generalmente esos son como sinónimos. ¿Hay alguna diferencia o son lo mismo? A ver, es interesante esa pregunta, porque si vos me decís estar nervioso como estar estresado, no es lo mismo estar estresado que estar ansioso, ¿sí? No es lo mismo estar impaciente que estar ansioso. La ansiedad tiene que ver con esta necesidad de tener que controlar lo que va a pasar. O sea, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? En cambio, estar nervioso, puedes estar nervioso porque estás atareado de trabajo, por ejemplo, porque viniste haciendo mucho trabajo, entonces por eso te pusiste nervioso y demás. No necesariamente tiene que tener un componente de ese tipo. El estrés puede ser producto de un montón de cosas. Y existe, por ejemplo, el estrés positivo, ¿sí? Que es lo más cercano a decir que alguien está nervioso. Si yo me voy a un lugar agradable, más lindo, más grande y más amplio, o si voy a tener un hijo, o si me estoy por recibir, o lo que sea, voy a estar nervioso, ¿sí? Pero no necesariamente voy a estar ansioso. No voy a tener miedo a hacer una mudanza. Pero sí voy a estar sobrepasado y cansado y agotado y estresado. Claro. ¿Y cómo se relacionaría la intolerancia a la incertidumbre con la ansiedad? Bueno, la intolerancia a la incertidumbre es algo que está en la ansiedad porque justamente el miedo es en la incapacidad de control. Si vos le preguntás a una persona que está sufriendo de ansiedad, te va a decir que lo que más la angustia es no poder controlarlo, ¿sí? Tengo miedo a subirme al avión porque no sé cómo me voy a sentir, ¿sí? Seguro me voy a sentir mal, pero no sé cómo me voy a sentir. Si yo pudiera controlarlo, no tendría ningún problema. De hecho, por ejemplo, es mucho más común que la gente que tiene, por ejemplo, agorafobia, ¿sí? Que es un tipo de miedo relacionado con un trastorno de ansiedad, prefiera, por ejemplo, ir en colectivo y no ir en subte ni en tren, porque tiene la capacidad de controlar el hecho de bajarse del lugar. Sabe que hay una forma de predecir, me siento mal y toco el timbre y me bajo. Claro. ¿Sí? En cambio, en el coso no sabe si se para el tren, si en algún momento ahí me toca el pico de ansiedad en un momento específico. ¿Mm? ¿Se puede decir que es mejor evitar las situaciones que producen ansiedad? Exactamente al revés. En general, la evitación es justamente lo que mantiene cualquier trastorno de ansiedad. Las evitaciones son específicamente lo que mantiene los trastornos de ansiedad. Cualquiera sea, no importa de qué tipo de trastorno de ansiedad estés hablando. De hecho, las técnicas principales son las de exposición, justamente para evitar la evitación y evitar lo que se llaman reaseguros. El reaseguro es, por ejemplo, me llevo el celular porque si me pasa algo, llamo a alguien. O me llevo agua porque si me siento mal puedo tomar agua para tranquilizarme. Tratar de evitar la ansiedad lo que hace es que la ansiedad no disminuya. O sea, sino que cada vez que vos pasás, más miedo vas a tener y más ansiedad vas a tener a futuro. Claro. ¿Cuál vendría a ser la base neurofisiológica de la ansiedad? ¿Se puede hablar de, no sé, neurotransmisores, por ejemplo, que tengan una relación con la ansiedad? Sí, en general, uno de los neurotransmisores que se encargan de disminuir la sensibilidad a generar ansiedad, digamos, ¿no? O sea, a tener ansiedad general. Sin embargo, es un tema complejo. La ansiedad depende de muchas cuestiones, digamos, fisiológicamente. Hay áreas específicas que se encargan de la respuesta de ansiedad, como respuesta emocional, como la amígdala, sí que son áreas subcorticales, la amígdala, el hipotálamo. Está relacionado ahí con el sistema límbico, ¿no? Claro, está íntimamente relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico es el que genera la respuesta emocional. Y la corteza cerebral es la que modula esto. Lo interesante es que la corteza cerebral y el sistema límbico funcionan en paralelo. Entonces, vos podés tener ansiedad aunque tus cogniciones te digan otra cosa. Por eso muchas veces las terapias que se basan en solamente el pensamiento o el análisis de discurso, en muchísimos casos no solamente no ayudan, sino que empeoran y no funcionan, porque por ejemplo eso te pasa, o sea, la persona puede ser consciente de que lo que le está pasando no tiene mucha base, ¿sí? Es decir, tengo una fobia, yo sé que no tengo razones para tener una fobia, para tenerle miedo a este animal, pero yo le tengo miedo igual, porque funciona en paralelo y la amígdala se activa de todas formas, ¿sí? ¿Hay alguna relación entre la ansiedad y el cortisol, que es la llamada hormona del estrés? Sí, básicamente, en realidad, la ansiedad lo que genera en muchos casos como respuesta en un pico específico es un pico de aumento de cortisol, porque lo que está haciendo es activando el sistema simpático y una de las cosas que hace es justamente liberar cortisol en sangre. Claro. ¿Y esto se puede relacionar con una prueba fisiológica de trastorno de ansiedad? Porque, por ejemplo, con Mauro Colombo hablábamos que no hay pruebas fisiológicas para saber si una persona tiene TDA, pero ¿hay alguna especie de examen fisiológico para saber que alguien tiene o no trastorno de ansiedad? La respuesta va a ser exactamente la misma que la que dio Mauro. No, en realidad no, porque justamente lo que vos tenés es un pico específico. De hecho, lo que sí tenés que hacer, eso sí es muy importante, cuando vos vas al psicólogo,
tenés que tener un chequeo médico previo. Por ejemplo, si vos tenés naturalmente un síndrome de Cushing, que es un aumento de cortisol en sangre producto de un problema hormonal, o, por ejemplo, tenés hipertiroidismo o cualquier otra cosa de ese tipo, o sea, vas a tener una sintomatología similar a la de la ansiedad o un trastorno de ansiedad, pero es fisiológico. Justamente si te encontraste algo fisiológico en ese sentido, de una hormona o algo por el estilo, estás hablando ya de una patología que tiene que ver con algo médico, no con algo de un trastorno psicológico. Eso es muy Claro. importante aclararlo. Sí, otra cosa que es muy importante aclarar es cuándo la ansiedad deja de ser algo normal y se vuelve un trastorno. Y en todo caso que sea un trastorno, ¿cómo es el nombre de este trastorno? ¿Es siempre ansiedad generalizada o hay otros trastornos que llevan el nombre de ansiedad? Es excelente la pregunta. Primero de nada, la definición de trastorno es una definición general, que es cuando te impide el funcionamiento de tu vida normal, cuando vivís la vida con muchísima angustia, cuando no es esperado culturalmente, ¿sí? En tu cultura específica y particular. Entonces, esa es la definición de trastorno. Generalmente lo que uno toma es el hecho de que la persona que tiene un trastorno de ansiedad, lo que tiene justamente es un impedimento en su funcionamiento normal. Hay un montón de cosas que dejan de hacer justamente porque sienten ansiedad. Cuando vos empezás a hacer una cosa por el estilo, ya estás empezando a sospechar o puedes empezar a hablar acerca de un trastorno de ansiedad. Respecto a la segunda pregunta que me hiciste, de si hay un trastorno de ansiedad solo, no, hay un montón de trastornos de ansiedad. En el DSM-5 actualmente, como trastorno de ansiedad, está el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, el trastorno de fobias específicas, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de fobia social. Después el trastorno de obsesivo compulsivo, que en una época en el DSM-4 estaba, ahora ya no está más ahí. Está aparte en otro grupo de trastornos, ¿sí? Pero antes el trastorno de obsesivo compulsivo se consideraba un trastorno de ansiedad también. Claro. Pero son ¿Hay alguna varios. relación entre la sensibilidad personal, ¿no? Lo que se dice, esta persona es muy sensible, y la ansiedad y los trastornos de ansiedad, o son cosas que están separadas? El tema con esa pregunta es, como siempre, la terminología. ¿Qué digo yo cuando digo que alguien es sensible? Si yo tengo que traducir eso a algo más científico, lo que diría es, ¿hay algún rasgo de personalidad en particular? O sea, un rasgo de personalidad, científicamente hablando, del Big Five, por ejemplo, neuroticismo y demás, que esté relacionado con trastorno, con mayor probabilidad de tener trastorno de ansiedad. Sí, si hablas en términos de ese tipo, sí. Las personas con perfiles neuroticistas altos, o sea, que puntúan alto en neuroticismo, suelen tener más tendencia a tener trastornos de ansiedad. Claro. ¿Sí? Ahora, la sensibilidad particular y es una terminología medio laxa, entonces es medio difícil poder responder esa pregunta de esa manera. Claro, mencionaste recién un concepto interesante que es neuroticidad. En este canal siempre decimos que el psicoanálisis es pseudocientífico y la palabra neurótico o neuroticidad suena mucho, ¿no?, a la jerga psicoanalítica. ¿Cuál vendría a ser la definición científica de neuroticismo, por ejemplo? Bien, sí, esto es una excelente aclaración. Neuroticismo no tiene absolutamente nada que ver con el término neurótico de freudiano o psicoanalítico. Esto es súper importante. El neuroticismo es un rasgo de personalidad. Se han hecho estudios específicos sobre lo que es el análisis de la personalidad y se han declarado que existen al menos 5 o 6 rasgos particulares. El neuroticismo es un rasgo de personalidad particular que lo que tiene es, como característica general, la persona tiene un sistema nervioso más reactivo, ¿sí? Con mayor facilidad para generar una respuesta ante una situación de miedo o de alarma, ¿sí? Y una menor curva de recuperación, esto es, se mantienen más arriba en cuanto a la respuesta fisiológica. El neuroticismo, para decirlo de una manera medio así burda pero casera, es una persona que se preocupa por todo, una persona que tiene facilidad para estar preocupada, para reaccionar ante determinadas cosas, para no poder bajar ante una situación estresante. Suelen ser personas más preocupadas, que en ese sentido, tipo, si pasa algo, están más alerta ante el mismo evento. Sí, sí. ¿Sí? Ahora otra cosa que es muy importante, ¿cómo se diagnostican los trastornos de ansiedad? Es interesantísima esa pregunta. Los trastornos de ansiedad se diagnostican por medio de la sintomatología que refiere el paciente. Esto es, hay que hacer un análisis de la sintomatología, como dije antes, previamente descartando cualquier causa biológica que pueda llegar a generar la misma sintomatología. Esto es, el psicólogo debe pedir un chequeo médico, ¿sí? Y constatarlo. De hecho, ello debería estar anotado. No puede diagnosticar sin haber hecho un pasaje por un médico, ya sea el médico psiquiatra o el médico clínico, porque hay un montón de trastornos médicos que se pueden solapar. Sin embargo, lo que se hace es, básicamente, un análisis de lo que le pasa. Hay dos formas.
Una cosa es el diagnóstico categórico. El diagnóstico categórico es el hecho de definir si tenés un trastorno de ansiedad o no, en base a ciertos criterios en los manuales estandarizados y aprobados científicamente, como son el DSM y el CIE-10, y puntuás si tenés una cierta cantidad de sintomatología en un periodo de tiempo específico y determinado. Y además está el análisis funcional, que es lo segundo que deberían hacer, que es el hecho de ver cuáles son las situaciones actuales, las situaciones de contexto ambiental por el cual esto se está manteniendo todavía a lo largo del tiempo. Pero en realidad es un chequeo psicológico, psiquiátrico. Hay una especie de moda de autodiagnóstico de la ansiedad, ¿no? ¿Qué Sí. peligros trae esta tendencia a autodiagnosticarse? Decir, no, yo tengo trastorno de ansiedad, por eso hago tal cosa o por eso no hago tal cosa. Bueno, en la pregunta me parece que está la respuesta, esto de dejan de hacer cosas, o sea, básicamente justifican el mismo trastorno. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces el trastorno de ansiedad se confunde con desregulación emocional, ¿sí? Dicen, tengo ansiedad, tengo pánico, porque sienten una emoción muy fuerte. Y muchas veces eso no tiene nada que ver con un pánico, puede ser cualquier otro trastorno psicológico, o directamente no ser ningún trastorno psicológico y ser ansiedad normal. Entonces es importantísimo tener un buen diagnóstico y un buen criterio hecho por un profesional capacitado para saber, si necesitas tratamiento, y qué tratamiento necesitas, y sé si realmente es que tenés ese trastorno. Porque vos podés estar tratando de hacer un montón de cosas que no te funcionen. Vamos a ser claros. No hay un tratamiento específico para todos los trastornos de ansiedad. No hay un tratamiento que sirva para el TAG, no hay un tratamiento que sirva para el TAG, para la fobia específica, para la fobia social y para estrés postraumático. No hay uno solo, hay uno para cada uno, ¿sí? Y hay cosas que haces para un trastorno que en el otro no te sirven. Por ejemplo, hay ciertas técnicas de exposición que sirven para la fobia específica, ¿sí? Y no sirven para la fobia social, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, es súper importante poder tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando. Claro. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre los trastornos de ansiedad y las ansiedades episódicas, ¿no? Los ataques episódicos de ansiedad? ¿Cómo se definiría cada uno? Ansiedad episódica es tener un pico específico de ansiedad ante un evento particular. Entonces, como bien lo dice el nombre, episódico es de un episodio particular y específico. No se continúa el resto del día, no se continúa el resto de la semana, no es algo que vos mantenés a lo largo del tiempo, y no es algo que restringe, insisto, tu funcionamiento normal. Mientras que un trastorno de ansiedad restringe tu funcionamiento normal. Hay cosas que no haces porque tenés miedo de algo. Entonces, esa es la clave principal. No es un episodio aislado. Una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, lo más probable es que la mayoría de las noches no duerma bien, o esté todo el tiempo con problemas gastrointestinales, o tenga todo el tiempo bruxismo. ¿Entendés? Un fóbico específico puede llegar a literalmente evitar situaciones y contextos generales, ¿entendés? Tener problemas en el trabajo, porque por miedo, no poder salir, no poder hacer un montón de cosas. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, en verano no salían a pasear porque podía haber cucarachas. Entonces se quedaban en la casa, solamente caminaban de día. O sea, caía la noche y tenían miedo de que aparezcan cucarachas en la calle y por eso no salían de noche. Lo cual restringe muchísimo la vida de la persona. Claro. En cambio, el episódico es episódico, es un momento específico. Claro, un ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando, no sé, un alumno está por rendir un examen y se desmaya o tiene algún problema similar, ¿no? Es por una cuestión específica, no es algo que lo acompaña toda su vida, digamos. Eso podría ser un ejemplo. Eso puede ser un ejemplo, a menos que ese alumno le pase eso con todas las materias con las que rinde, y ahí estás hablando de un tipo de fobia específica, ¿sí? Fobia a los exámenes. Claro. Si esa persona le pasa todo el tiempo, sí, ya se vuelve un problema. Claro. Una de las preguntas más fundamentales en este tema, ¿cuál es el tratamiento más efectivo, más eficiente para los trastornos de ansiedad? Para todos los trastornos de ansiedad, el tratamiento más eficiente y más efectivo ha sido demostrado que es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿sí? Para cada uno de los trastornos. Esto es importante. No todos los trastornos tienen el mismo protocolo. Entonces, cada trastorno tiene un protocolo específico, pero todos esos protocolos son TCC. Buenísimo. ¿Y en qué consisten estos tratamientos? ¿Cuáles vendrían a ser las herramientas o las técnicas que utilizan? La primera técnica que utilizan es psicoeducación. Esto es explicarle al paciente qué es lo que le pasa. Nosotros le damos una devolución al paciente y le explicamos qué es lo que le está pasando. Nosotros no nos quedamos con información o conocimiento respecto de lo que le sucede. Le explicamos qué le pasa, le tratamos de enseñar cuáles son las causas que lo mantienen a largo plazo. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Lo segundo que uno tiene que hacer es, además, un análisis funcional, esto que te decía, entender en ese paciente particular cómo se desarrolla el trastorno de ansiedad.
sabiendo cuáles son los gatillos específicos para esa persona. Y después, en general, hablando en términos generales, insisto, no todas las técnicas sirven para los mismos. Las técnicas se dividen en técnicas de discusión cognitiva, esto es reestructuración cognitiva, modificar pensamientos o creencias o sesgos cognitivos, ¿sí?, que se tengan, y técnicas de relajación, ¿sí?, y técnicas de exposición, ¿sí?, que hay un montón de tipos de técnicas de exposición, o sea, y un montón de tipos de técnicas de relajación, no son todas iguales, y se recomiendan algunas en algunas situaciones en particular. ¿Cómo darse cuenta, siendo un paciente, ¿no?, de algún trastorno de ansiedad, que se está frente a un tratamiento pseudocientífico? Para darte cuenta, primero que nada, el terapeuta tiene que decirte más o menos cuál va a ser tu pronóstico y en qué pasos va a ser las exposiciones y las técnicas que te va a dar. Eso tiene que estar arriba de la mesa y tiene que ser explicado al paciente. Yo cuando vienen pacientes les digo, vamos a hacer unas sesiones de evaluación, las sesiones de evaluación van a durar tanta cantidad de tiempo, se va a administrar después de eso un protocolo y se va a medir a ver si hubo una mejoría. Si el psicólogo no está haciendo ese procedimiento, bueno, ya puedes empezar a sospechar de que el tratamiento no está basado en un tratamiento de evidencia, porque los tratamientos están estandarizados y tienen su orden y su tiempo. Es una buena forma. Y también ver cuánto tiempo dura. O sea, un trastorno de ansiedad no debería durar demasiada cantidad de tiempo de tratamiento. Los tratamientos para trastorno de ansiedad duran entre 3 meses y 6 meses aproximadamente. Con el alta de seguimiento podés llegar a 8, 9, pero la idea no es pasarte de ahí. O sea, más de un año es más complicado. ¿Sí? Claro. Puede pasar, pero no es lo común. Sí. ¿Se puede hablar de que la ansiedad o los trastornos de ansiedad, para ser más específico, se curan? Depende del trastorno, no es que el trastorno de ansiedad se cure. En psicología nunca podemos hablar de cura. Sería una imprudencia decir una cosa por el estilo. Lo que sí vas a tener una remisión de sintomatología, ¿sí? Los trastornos de ansiedad tienen una excelente efectividad. Por ejemplo, la fobia específica tiene una efectividad en la TCC del 90%. Luego es un montón. Para trastornos de pánico también, un 80, 70, 90. O sea, es alto la probabilidad de que te vaya bien con el tratamiento. Es decir, ¿la remisión de los síntomas es análoga a la cura? Sí, puedes hacer una analogía, pero la realidad está en que depende mucho también de qué trastorno de ansiedad estés hablando, digamos, ¿se entiende? No son todos, insisto, no son todos iguales, hay algunos que son, que remiten menos, esto es que se mantiene cierta sintomatología, el TAG es uno de ellos, el trastorno de ansiedad generalizado es algo que en algún punto mantiene, o sea, tiene más reincidencia. Fobias específicas, por ejemplo, es que van a tener recaídas, es bastante raro. El trastorno de pánico también, o sea, no puedes hablar en términos de cura. Sí de remisión, y sí puedes hablar de que no tiene más trastorno porque la persona sigue con su vida, digamos, ¿no? Justamente, la idea es que la persona pueda no tener un trastorno. O sea, la ansiedad no se puede ir porque es imposible que eso pase. Todos tenemos ansiedad, digo, pero no todos tenemos trastorno. Claro, ¿y cómo se puede convivir con la ansiedad? Es decir, ¿qué técnicas puede aplicar o autoaplicarse una persona para superar la ansiedad? En realidad, técnicas hay bastantes, principalmente las técnicas de relajación y de autoexposición. Si vos, de hecho, esos estudios están hechos, hay más probabilidades de que las mujeres tengan fobia específica que los hombres, y la razón es una razón medio cultural, en el sentido de que a los hombres se los obliga a exponerse más al miedo, ¿sí? A las mujeres menos, se las suele proteger más, qué sé yo. Si vos te exponés y vos no evitás las situaciones, lo más probable es que no termines desarrollando un trastorno de ansiedad, ¿sí? Si querés aprender técnicas para poder justamente exponerte y técnicas de respiración, de relajación o de meditación para poder generar esas exposiciones, es una buena forma de manejar tu ansiedad, digamos, ¿no? De permitir que tu ansiedad no se descontrole, no se vaya a una patología, digamos. Sí, es más o menos lo que aplican los profesores de teatro con el pánico escénico, ¿no? Claro, es exactamente lo mismo. Cuanto más te expongas, mejor. Claro. O sea, Según el modelo cognitivo, ¿qué tipo de atención selectiva caracteriza a la ansiedad? según el modelo cognitivo, bueno, insisto, depende del trastorno, pero básicamente la selección de la información tiene que ver con esto. La persona con trastorno de ansiedad suele considerar más frecuente, o sea, suele pensar que es más frecuente el miedo que tiene y lo ve más. Un ejemplo que puedo dar es el de una paciente que le tenía fobia a los tiburones. Esto es algo bastante poco usual, digamos, en esta zona. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo podría tener una fobia que le impide el funcionamiento? Bueno, justamente porque tiene una selección atencional muy específica y veía tiburones en todos lados, porque hay muchos más tiburones en el ambiente de lo que uno piensa. Yo empecé a verlos mucho más seguido producto de haberla atendido a esta persona. Entonces, miden más y tienen más facilidad para ver lo que les da miedo, en el caso de las fobias. En el caso de los trastornos de pánico, tiene que ver con el hecho de que son más hipervigilantes a sus sensaciones físicas. Latidos de corazón, respiración, mareos, agitación,
dolores en el cuerpo, etc. ¿Cuál sería la etiología de los trastornos de ansiedad? ¿Son hereditarios, son genéticos o son aprendidos? Es excelente eso. En realidad, ahí debería haber toda una discusión sobre lo que es el hereditario y qué es genético. La heredabilidad de los trastornos de ansiedad ronda entre el 20 y el 40%, ¿sí? Dependiendo de trastornos. La clave de esto es que cuando uno habla de heredabilidad, en realidad está hablando de heredabilidad en sentido amplio. No estás hablando de heredabilidad en sentido estricto. No estamos hablando de genética mendeliana. ¿Se entiende? De yo tengo tales genes y mi papá tiene tales genes, mi mamá tiene tales genes, entonces yo la probabilidad de que tenga estos genes es tal. Es bastante más complejo. Lo que vos decís es poblacional. Dentro de esta población, la heredabilidad, ¿sí? Este rasgo, tener o no tener este trastorno de ansiedad, se explica en un 40% por los genes y en el 60% que queda por el ambiente. En esta interacción, en cuanto a peso, ¿sí? Entonces, ¿son hereditarios? No, pero sí están predispuestos. ¿A qué voy con esto? En general, por ejemplo, en las fobias, vos tenés más tendencia, ¿sí?, a tenerle miedo a cierto tipo de cosas que fueron seleccionadas específicamente, ¿sí? E incluso es más fácil de tenerles miedo. Por ejemplo, a cosas que muerden, que pican, que son babosas, que son peludas, a lugares cerrados, a alturas, a ciertas cosas. No le tenemos miedo a cualquier cosa, no vamos a generar fobias. Es raro que puedas generar una fobia o algo que no haya estado dentro de estos criterios en general. O sea, el casi 80% de las personas está dentro de este tipo de miedos. Entonces estás predispuesto, ¿sí? Porque aparte el miedo en sí mismo es una emoción muy, muy particular y muy especial, el miedo y la ansiedad. Porque son de las pocas emociones que pasan por lo que se llama aprendizaje de un solo trial. Esto es, una sola experiencia por la que pasaste puede hacer que vos generes, ¿sí?, un miedo ya aprendido, ¿sí? No hace falta que vos pases muchas veces por la experiencia. O verlo, ¿entendés? Esto es, ver a alguien que le tiene miedo ya copia automáticamente ese miedo. Claro. ¿Sí? ¿Sabés si hay alguna relación entre la ansiedad y la dieta? Por ejemplo, cuando hice la encuesta de qué mitos había escuchado la gente sobre ansiedad, una persona contó que tenía un trastorno de ansiedad generalizado y que lo habían derivado al gastroenterólogo. Bien, esto es una buena pregunta. Las dietas no están relacionadas, o sea, no hay evidencia, mejor dicho, de que una dieta pueda hacer que vos tengas más probabilidades de tener un trastorno de ansiedad. Lo que pasa muchas veces es que muchos trastornos de ansiedad sí generan problemas gastrointestinales y pueden llegar a generar que vos le tengas más aversión a ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque los empiezas a evitar y les tenés miedo. Por ejemplo, los trastornos de pánico, es muy común que la gente, dentro de uno de los criterios, te diga, y la gente se asombra en general, que dejaron de consumir café, o que dejaron de consumir mate, o que dejaron de consumir algunas comidas específicas como muy abundantes, y yo. ¿Por qué? Porque el miedo hace que las eviten para no sentirse mal. Entonces, en muchos casos, a veces lo que hacen es ver si esa intolerancia a los alimentos es una intolerancia aprendida o si es una intolerancia fisiológica, como por ejemplo un intolerante a la lactosa o un intolerante al gluten, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tienen esa relación. En general, por ejemplo, las personas con TAC tienen problemas gastrointestinales y síndrome de colon irritable, ¿sí? Justamente hablando de problemas intestinales, una idea muy común es pensar que fumar o tomar alcohol principalmente reduce la ansiedad. ¿Es cierto esto? Eso es falso y es generalmente al revés. Fumar y tomar alcohol son factores de vulnerabilidad emocional en general. No, a ver, insisto, el problema con esto es entenderlo como si fuera un gatillo, ¿no? No necesariamente es un gatillo, pero sí es importante entender que a veces lo que se hace es usar el alcohol para poder relajarse en casos de fobia social y se utilizan muchas veces cierto tipo de drogas o consumo para justamente evitar. Y esto es muy importante porque las drogas de consumo pueden ser de consumo de drogas legales también, ¿entendés? No sé, clonazepam. O sea, hay mucha gente que toma clonazepam como si fuera agua porque con eso está evitando situaciones de ansiedad o cosas que le dan ansiedad. Entonces, no, en algunos casos incluso está contraindicado, digamos. O sea, por ejemplo, en consumo de marihuana, en muchos casos hay estudios que dicen, ¿sí?, que la marihuana está muy relacionada con el inicio de trastornos de pánico, por ejemplo. Aunque no es necesariamente la causa en sí. A mí me parece muy reduccionista considerarlo de esa manera, ¿no? Considerar que la marihuana causó el trastorno de pánico. Pero sí que a veces es como el momento de gatillo, digamos, ¿sí? No por la marihuana, necesariamente. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y los síndromes de abstinencia?
Síndrome de abstinencia es un síndrome específico de personas que consumen cierta cantidad de alguna sustancia. Y dan sintomatología similar, porque si yo, por ejemplo, tengo una persona que le reduzco el consumo de alcohol a nada, ¿sí? Cuando venía consumiendo mucho, o le reduzco el consumo de clonazepam inclusive, a nada, va a tener más cantidad de ataque de pánico, porque, por ejemplo, el alcohol y el clona lo que hacen es mantener al cerebro como planchado, como en baja, porque son inhibidores. Entonces, si yo tengo es como muy simple, si yo tengo el freno de mano puesto en el auto y lo suelto, el auto va a salir más rápido. O sea, esto es tener tendencia a responder con más saliencia a los estímulos que están en el alrededor. Sin embargo, el síndrome de abstinencia es un síndrome específico que está relacionado con consumo problemático, digamos. Está relacionado, sí, puede pasarte, pero no necesariamente uno es la causa del otro o viceversa. ¿Hay alguna relación entre las autolesiones y los trastornos de ansiedad? ¿Una persona con ansiedad generalizada suele autolesionarse, por ejemplo, cortarse partes o lastimarse? No, de hecho, si estás hablando de autolesiones y en general tendrías que estar pensando en otro tipo de trastorno que no es un trastorno de ansiedad, que es más un trastorno de personalidad capaz. ¿Sí? ¿Y el insomnio? ¿Hay una relación entre la ansiedad y el insomnio? Sí, el insomnio está muy relacionado con la ansiedad. De hecho, muchos trastornos de ansiedad, principalmente el TAG y el TOC, tienen problemas de conciliación de sueño. De hecho, en TAG es un criterio el problema de conciliación de sueño. O sea, suelen tener insomnio como síntoma. O sea, es uno de los criterios del DSM. Claro. ¿Y la hipocondría? ¿Hay alguna relación entre la ansiedad y la hipocondría que vendría a ser el miedo excesivo a tener enfermedades o la tendencia a inventarse enfermedades o síntomas? Sí, totalmente. De hecho, es un tipo de trastorno de ansiedad. Tenés miedo, o sea, se puede considerar un tipo de trastorno de ansiedad porque vos lo que tenés es miedo a que algo pase. O sea, es una desregulación de la ansiedad. Insisto, esto es muy importante y vale la aclaración. En el TOC también hay ansiedad, aunque esté considerado un trastorno diferente. ¿Ok? Por eso es importante aclararlo. Si vos decís es un trastorno de ansiedad, no, el TOC no es un trastorno de ansiedad. Hipocondría, en ese sentido, esto lo quería aclarar. Ahora, la ansiedad es parte de la problemática en ambos trastornos. Sí, de hecho, por ejemplo, para decirte una cosa, el trastorno de pánico, ¿sí? Muchas veces deriva o viene de un trastorno de hipocondría, ¿sí? Una persona que tiene hipocondría, por esta hipervigilancia del cuerpo. ¿Cuál es la relación causal o la relación en general, ¿no?, entre los trastornos de ansiedad y las fobias? La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. O sea, La ansiedad, el trastorno de ansiedad causaría una fobia y no sería que la fobia cause problemas con la ansiedad. no, la fobia es un trastorno de ansiedad. Entonces, la fobia lo que tiene como característica por ser trastorno es que el miedo excesivo y exagerado le genera ansiedad patológica, porque evitan situaciones o cosas para evitar el objeto de la fobia. Ahí está el tema donde vos empezás a pensar el por qué es un trastorno de ansiedad y no otra cosa. Porque la fobia vos decís, bueno, es un miedo. Sí, pero ¿dónde está la ansiedad en la fobia? En la anticipación al miedo. En el hecho de que tiene miedo de cruzarse con el objeto de la fobia. Lo mismo que en el trastorno de pánico, por ejemplo. En el trastorno de pánico vos tenés el pánico como principal miedo para la persona. ¿Sí? O sea, tiene miedo a tener un ataque de pánico. Sin embargo, es un trastorno de ansiedad porque tienen ansiedad ante el ataque de pánico. Sí, es muy interesante porque la ansiedad se puede rastrear en muchísimas psicopatologías, ¿no? Vendría a ser una especie de ingrediente del que se componen muchos problemas mentales. Y acá entramos en un tema fundamental, uno de los puntos más importantes y que más quería comentar, y es la relación entre los trastornos de ansiedad o la ansiedad y la depresión. Mucha gente, bueno, sufrió o sufre depresión y es muy importante aclarar cuál es el vínculo, ¿no?, entre la ansiedad y la depresión, cómo se relacionan y cómo interactúan. Es muy interesante. De hecho, en general, los trastornos de ansiedad, cuando no están tratados, lo que suelen terminar derivando es en una depresión. Por muchas razones. Hay razones de aprendizaje, o sea, comportamentales, por el hecho de que la persona, al empezar a evitar ciertas cosas que le pasan, que le gusta hacer en su vida, empiezan a restringir demasiado sus conductas reforzadas positivamente, ¿sí? Y terminan teniendo una depresión como consecuencia. Y además porque hay cuestiones también fisiológicas. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad muchas veces lo que hacen es mantener activo el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, y por ende tipo la liberación de cortisol y demás, y eso muchas veces lo que genera también es depresión. La depresión es un estrés crónico, o sea, cualquier tipo de estrés crónico genera depresión.
a menos que no se trabaje y no sea un tratamiento de inoculación de estrés, ¿no? Digamos, o sea, hay un tratamiento específico para estrés, y validado y que funciona y que es efectivo. Entonces, cualquier cosa que se mantenga, o sea, tanto el trastorno de ansiedad como el estrés crónico, si se mantiene por cierta cantidad de tiempo, deriva en depresión. O sea, Y termina la relación causal, es decir, va de la ansiedad a la depresión, o puede ser que la ansiedad cause depresión y a la vez la depresión aumente la ansiedad y sea una especie de círculo vicioso. Claro, eso es importante. Yo siempre le digo lo mismo a los pacientes. Las causas del origen de lo que te pasó no son las que mantienen lo que pasa ahora. Entonces, eso es muy buena la aclaración y la pregunta que hacer. En general, es más que la ansiedad genera depresión y la depresión agrava la sintomatología y se da un ciclo en el que tenés una persona que tiene depresión y un trastorno de ansiedad. Y generalmente es eso lo que pasa. O sea, de trastorno de ansiedad termina en una depresión y la depresión es la que empieza a generar el bucle en el que aparte tenés menos acción. Entonces es una persona que tiene menos búsqueda de placer y menos capacidad de hacer cosas y menos ganas de hacer cosas y una visión mucho más negativa de lo que es el mundo y qué sé yo. Entonces tiene menos tendencia a hacer cosas para seguir adelante. Pensémoslo así, digamos, o sea, si justamente la exposición es la forma en la que vos trabajás la ansiedad, una persona deprimida muy probablemente no haga las exposiciones porque no tiene ni siquiera las ganas de hacerlo. ¿Se puede hablar de que los trastornos de ansiedad ponen en peligro a una persona de cometer actos suicidas? No, los trastornos de ansiedad generalmente no tienen una tasa de suicidio elevada. Claro. Algo muy relacionado cuando se habla de ansiedad, un concepto, ¿no?, que suele aparecer siempre, es el concepto de ataque de pánico. ¿En qué consistiría el ataque de pánico y cuál es el grado de peligrosidad que tiene? Bien, interesante. En realidad el grado de peligrosidad que tiene el ataque de pánico es nulo. Los ataques de pánico no son ni peligrosos psicológicamente hablando, entonces no generan un problema psicológico, un inconveniente psicológico perdurable necesariamente, y tampoco tienen un efecto fisiológico de gravedad. Esto es, no te vas a morir nunca jamás por un ataque de pánico, nunca estuvo registrado eso. O sea, Ni siquiera bien por un registrado, ¿no? problema de corazón, por ejemplo, si una persona muy sensible del corazón. No, en general el ataque de pánico no está registrado con muerte, con la muerte de nadie. O sea, no te vas a morir por un ataque de pánico. Te podrías haber muerto por un montón de otras cosas, digamos. O sea, si te moriste de un ataque cardíaco, probablemente haya sido por las cosas anteriores que no estaban relacionadas necesariamente con el ataque de pánico, digamos. ¿Cómo identificar un ataque de pánico? El ataque de pánico es un miedo abrupto e intenso que tiene sintomatología específica, como mareos, sensación de estar por fuera del cuerpo, sensación de irrealidad, sensación de despersonalización, escalofrío, sudoración, calor y frío al mismo tiempo, sensaciones de frío y calor, mareos, falta de aire. Tiene una gran variedad de sintomatología fisiológica. Eso es un ataque de pánico. Un ataque de pánico es eso, que dura entre 10 y 15 minutos, no dura más que eso en general. Lo que sí pasa es que tenés muchos tipos de ataques de pánico. Los ataques de pánico existen en casi todos los trastornos de pánico, por ejemplo, trastornos de ansiedad, por ejemplo, pero tienen características diferentes cada uno. Es muy importante aclarar que no es lo mismo tener un ataque de pánico que tener un trastorno de pánico, porque últimamente creo que con cierto tipo de información que se está manejando en el ambiente, es muy fácil que la gente venga muy asustada porque tuvo un ataque de pánico y piensa que de ahora en más va a ser una persona que tenga trastorno de pánico. ¿Sí? Y no necesariamente un ataque de pánico implica, ¿sí?, tener después un trastorno de pánico, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada puede derivar en un trastorno de pánico o puede aumentar el riesgo de tener ataques de pánico. Buena pregunta. Los trastornos de ansiedad muchas veces son comórbidos. Esto es, puede haber más de un trastorno de ansiedad en la misma persona. Respecto de qué causa qué, yo no me animaría a dar una respuesta con eso porque dependerá mucho de la situación. No hay evidencia empírica que muestre que si tuviste TAC vas a tener un trastorno de pánico, o si tuviste trastorno de pánico te derivas en un TAC. Lo que sí es importante aclarar es que los ataques de pánico sí pueden existir en los trastornos de ansiedad y que son diferentes. Por ejemplo, los ataques de pánico en fobia específica son objeto o situación específica. Esto es, solamente si está el objeto de la fobia o va a estar, o la situación que te da miedo va a estar, ahí generas un ataque de pánico. Claro. En cambio, en los que tienen que ver con el trastorno de pánico, son de predisposición ambiental, esto es, hay más probabilidades de que te pasen en ciertas situaciones,
o inesperados completamente. Esto es de la nada. Todos los trastornos de ansiedad pueden tener algún tipo de ataque de pánico, de hecho, en cualquiera de ellos. O sea, Claro. ¿Qué dice la literatura científica sobre el uso de medicamentos para reducir los cuadros de ansiedad? dependiendo de qué tipo o cuadro de ansiedad estés hablando. Por ejemplo, para trastorno de ansiedad generalizado, está demostrado que el tratamiento más efectivo, ¿sí?, con mayor evidencia científica, es TCC con antidepresivos, ¿sí?, o sea, con farmacología. En fobia no hay mucha evidencia de que la farmacología haga una diferencia. O sea, por ejemplo, de hecho, es mucho mejor un tratamiento TCC casi puro que hacer combinado, ¿sí? Se puede dar en algunos casos, porque capaz en casos muy graves conviene. Y en trastorno de pánico pasa más o menos lo mismo, o sea, no es de primera línea ser combinado, pero también puede elegirse dependiendo de la característica de la patología del momento de la persona. Claro. Sí. ¿Es Pero correcto sí, pensar que la humanidad actual, es decir, la sociedad moderna, ¿no? ¿Vive con más ansiedad que en el pasado o es un mito? esa es una pregunta que es interesante para hacer porque ahí te puedo dar una opinión personal. ¿Por qué te diría que te doy una opinión personal? Porque hay evidencias a favor y en contra de eso, entonces también depende de cómo leas los papers. Algunos dicen que sí, que hay un aumento últimamente de cantidad de trastornos de ansiedad. También hay más facilidad para poder diagnosticar, están mejor hechos los diagnósticos, o sea, hay más conocimiento sobre el tema, entonces yo no me animaría a decir que hay más. ¿Se están registrando más? Se están registrando más. No sé si están registrando mejor o porque realmente hay más. Esa es una buena pregunta. Claro, lo Antes mismo no se pasa con sabía el de todo. autismo e incluso también con el TDA, como hablamos con Mauro Colombo. Exactamente. Antes no se sabía. O sea, la gente no tenía ni idea de eso. De hecho, yo he tenido pacientes que han venido conmigo después de 30 años de tener un trastorno de pánico y nunca le dijeron que tenía, digamos. Claro. Le decían que tenía crisis de angustia. ¿Se puede decir que la ansiedad es un problema en el contexto de la pandemia actual? Es decir, ¿la pandemia agravó los trastornos de ansiedad? Es interesantísima esa pregunta, porque en algunos casos sí y en otros no. Sí, en algunos casos aumentó. De hecho, hay una publicación de un estudio de la Universidad de Buenos Aires del año pasado que aumentó la cantidad de trastornos de ansiedad y de ataque de pánico con el encierro del año pasado de 2020. Sin embargo, en algunos casos en los que con personas que capaz tenían este perfil introvertido, todo lo contrario, o sea, les vino genial y se sintieron mucho mejor justamente por el aislamiento, ¿no? Y eso les permitió hacer un montón de cosas. Pero por eso, depende. En general, sí, en términos generales, según la investigación, aumentaron. Algo muy común que se suele escuchar, ¿no?, cuando se habla de la ansiedad, incluso también de la depresión, es que para eliminar las preocupaciones hay que pensar en positivo. ¿Tiene esto alguna evidencia? No, eso no tiene ninguna evidencia. De hecho, generalmente tiene evidencia de que funciona peor. En el sentido siguiente, algo que me parece muy bueno, que lo decía Albert Ellis, que es uno de los creadores de la terapia, es el creador de la terapia racional emotiva, que es algo no tan conocido como la TCC, que es parte de la TCC. La TCC y la racional emotiva se fundaron en la misma época. Decía que vos no podés hablar de emociones positivas o negativas en términos de buenas o malas. O sea, vos lo que podés decir es que hay emociones agradables y desagradables. Eso es positivo o negativo. Sin embargo, tenés emociones positivas que son un problema. Entonces, pensar como pensamientos positivos que son un problema. El problema de los pensamientos no es que si son positivos o negativos. El problema de los pensamientos es si son racionales o no son racionales. Si tenés evidencias para pensar sobre que eso es así y si eso te acerca a un objetivo de realización personal o te aleja y así son flexibles. Los pensamientos positivos inflexibles son igual de malos que los pensamientos negativos inflexibles. El problema está en la flexibilidad y la racionalidad, no en si es bueno o malo. Algo relacionado con esto, ¿es recomendable hacer ejercicios de meditación para disminuir la ansiedad o la meditación no es suficiente? La meditación no es suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. No puedes hacer un tratamiento por medio de la meditación, ni de mindfulness, ni de respiración y nada más. O sea, no funciona. Claro, son herramientas que pueden servir en cierto contexto acompañadas de otras, ¿no? Exacto, de hecho son herramientas que se usan para trabajar trastornos de ansiedad, pero no aisladas. Por eso yo decía que es muy importante hacer un análisis funcional y saber específicamente cuándo lo haces. De hecho, muchas veces pueden ser incluso contraproducentes, porque la persona puede usarlo como reaseguros o como evitaciones. Claro. ¿Puede meditar sobre el miedo que tiene incrementándolo? ¿Vendría a ser eso? Sí, o decir, bueno, voy a meditar porque si medito hoy 20 minutos, entonces hoy voy a sentirme bien, ¿entendés? Entonces, y si no medito, su vida va a ser un desastre.
Entonces, o voy a respirar por las dudas, ¿entendés? O voy a decirme esto para relajarme. Y eso funciona muchas veces como formas de evitación y no de exposición. Y eso muchas veces agrava los problemas. Eso es muy importante aclararlo. Sí, hace un momento mencionaste a las personalidades introvertidas, ¿no? ¿Las personas con ansiedad social suelen ser introvertidas o tienen problemas con las habilidades sociales o no? Es interesante. La fobia social, que no es lo mismo que la ansiedad social, esto es algo que es muy importante también aclararlo. La ansiedad social es normal. La fobia social es una fobia, ¿sí? Una fobia particular, no específica, porque justamente no es una fobia específica. Pero es un tipo de trastorno particular. Es muy interesante porque vos tenés algunas personas con fobia social que tienen un rasgo de personalidad de introversión y tienen fobia social. Sí, hay gente introvertida que no tiene fobia social, entonces es muy importante aclararlo también. Que vos tratás y siguen siendo, la fobia y siguen siendo introvertidos, siguen prefiriendo quedarse en su casa leyendo, no teniendo mucha búsqueda de novedad, no necesariamente viéndose con gente y demás. Y otra cosa son las habilidades sociales. Hay personas que tienen fobia social que tienen buenas habilidades sociales. Lo que pasa es que el miedo intenso no les permite llevarlas adelante y ejecutarlas. Y hay otros casos que no, que muchas veces justamente como les faltan habilidades sociales, eso les hace que la situación social les sea más temerosa, más ansiosa, ansiógena. ¿Entiendes? Entonces es medio complejo porque tenés para ambos lados, digamos. Claro, se puede decir que están relacionados, pero no inherentemente. Exacto, están relacionados, pero no, una cosa no causa la otra y no es inherentemente lo mismo. Para ir terminando, ¿cómo afecta la ansiedad a la sexualidad? No soy sexólogo, eso es importante aclararlo, no es mi especialidad, pero la ansiedad está en muchos cuadros de dificultades sexuales, ¿sí? O de disfunciones sexuales. Por ejemplo, en cuadros de impotencia, en cuadros de eyaculación precoz, en cuadros de vaginismo, anorgasmia, etc. Porque lo que hace es pensar lo siguiente, para explicarlo en términos fisiológicos capaz es más fácil. Capaz muy reduccionista, pero es más fácil, ¿no? Pero el sistema nervioso simpático, o el sistema nervioso periférico, o sea, lo que no es ni cerebro ni médula espinal, ¿no? Lo que no está rodeado por hueso, se divide en varios tipos, ¿sí? El voluntario, el involuntario, y dentro del involuntario tenés el simpático y el parasimpático. El simpático te permite afrontar esta relación a la ansiedad. Cuando vos tenés ansiedad o miedo, se activa el simpático. Y el parasimpático se activa cuando vos terminaste de comer o vas a tener una relación sexual. Si se activa el sistema nervioso simpático por ansiedad mientras estás teniendo una relación sexual o antes de una relación sexual, bloquea el desarrollo normal del acto sexual. Entonces te puede llegar a generar una disfunción sexual, una dificultad sexual. Sin embargo, esto es importante, que tengas un trastorno de ansiedad, no necesariamente tu sexualidad puede verse afectada. De hecho, en la mayoría de las cosas no pasa. Bueno, para terminar, y bueno, te quiero felicitar porque en más o menos una hora respondiste 3 páginas de preguntas, es un tiempo Gracias. récord, inesperado. Para terminar, te quiero preguntar, ¿qué libros, qué bibliografía recomendarías para la gente que está interesada en este tema? Yo voy a dar dos respuestas. Voy a responder dependiendo si lo que querés es entender el cuadro o dependiendo si vos querés leer sobre el tratamiento. Si vos querés entender sobre el cuadro, el libro de Barlow, Abnormal Psychology, está buenísimo, porque ahí te va a explicar específicamente todos los trastornos de ansiedad, en qué se diferencia, te va a dar ejemplos, todo. Si vos querés leer el tratamiento, Barlow tiene un montón también. Barlow también tiene libros de autoayuda, en realidad. Allá los libros de autoayuda no son los mismos que los libros de autoayuda acá, algunos, ¿no? Estos libros que estoy hablando son libros basados en evidencia científica de tratamientos validados que te explican lo que es un tratamiento específicamente para eso. Y después, a mí me gustan mucho los de editorial Síntesis. Síntesis es una editorial española que tiene muchísimos libros sobre trastorno de ansiedad generalizada, sobre fobias específicas, sobre fobia social y demás, que para mí son de lo mejor. O sea, son sencillos, son cortos y tienen incluso una parte para pacientes, esto es no solamente para el terapeuta. Claro, si una persona tiene ansiedad generalizada o cree que está teniendo síntomas de este problema, ¿le recomendarías ponerse a investigar bibliografía para ver si de alguna forma puede autoayudarse o le recomendarías directamente acudir a un profesional? Le recomendaría primero que vaya a acudir a un profesional, porque como te decía antes, hay un proceso para poder hacerle el diagnóstico y ese proceso conviene que se mantenga. Obviamente que si es un libro, porque aparte por otro lado, insisto, ¿quién le dice que ese libro es un libro que está basado en algo científico y que sirve? O sea, yo puedo ahora nombrar, después, como te decía, te paso un par, pero ¿cómo podés saber que lo que estás leyendo es veraz, ¿no? Hay páginas, un montón de páginas de psicología
que hacen difusión. Vos nombraste a Mauro Colombo, porque Mauro tiene una página para todo lo que tiene que ver con TDAH y autismo, tiene muchísima información, pero yo recomiendo que consulte con un profesional que esté formado en eso específicamente. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Y bueno, una vez más, recomiendo ante cualquier problema psicológico que crean que estén teniendo, acudan a un profesional basado en evidencia, esto es importante. No cualquier profesional necesariamente los va a ayudar, puede ser que incluso los empeore. Así que, bueno, tengan mucho cuidado con eso también, ¿no? Sí, totalmente. Eso es muy importante. El trastorno, por ejemplo, nombramos al TOC. El TOC y trastorno de ansiedad. Hay ciertos psicólogos, o sea, cierta psicología, evidencia psicológica, que muestra que, por ejemplo, el psicoanálisis es, por ejemplo, contraproducente para el TOC y para la mayoría de los trastornos de ansiedad. No solamente no ayuda, sino que empeora el cuadro. Esto me parece que es una correlación que está buena hacerla, digamos, ¿no? Sí, Tienen que ir con una persona y que esa persona realmente sea TCC. Pidan recomendaciones, pidan referencias, hablen con gente. Yo estoy dispuesto, si me quieren hacer alguna pregunta, no hay problema en ese sentido, pero porque muchas veces la gente dice que es terapeuta cognitivo-conductual y no lo es. Bueno, recomiendo acercarse, si están en Buenos Aires, a la Fundación Foro, por ejemplo, donde hay varios profesionales que trabajan en TCC y ahí pueden averiguar. Sí, yo conozco un montón, o sea, puede ser Fundación Foro, con nosotros también, con CEPSIN pueden ir con CETESIC. CETESIC son excelentes y más en trastornos de ansiedad, súper recomiendo. Psicoeducar, que es también para niños, porque hay niños que sufren trastornos de ansiedad y eso también es bueno saberlo. Bueno, Foro es Foro. Así que nada, cualquiera de esas instituciones son instituciones serias que tienen esta evidencia de que la gente que está ahí es gente que sabe y que está formada, digamos, ¿no? Bueno, Federico, te agradezco por todo este tiempo y la verdad te felicito una vez más por el tiempo récord de haber respondido tantas preguntas y bueno, espero que esta entrevista le ayude a la gente que tiene tanto psicopatologías o que cree tenerlas como a gente que simplemente se interesa por la psicología y por la ciencia. Así que una vez más, gracias y espero que nos volvamos a ver en alguna otra entrevista hablando de psicología y de ciencia. Bueno, muchas gracias a vos, la verdad que la pasé bárbaro y siempre me encantaría seguir haciendo este tipo de cosas. Todo sea por promover la psicología científica en Argentina. Buenísimo. Muchas gracias y bueno, saludos. Hasta luego.